trabajo no puede estar entre nosotros, pero bendecimos su vida donde quiera que él se encuentre. Amén. Esta mañana quisiera compartir la palabra del Señor y pues hablarles de algo muy importante que como cristianos debemos de cuidar, mantener y sobre todo desarrollar. Es algo que recibimos de parte de Dios a través del Espíritu Santo, pero que debemos desarrollar. ¿Qué implica desarrollar? Que es algo que Dios nos da, pero que nosotros tenemos que poner en práctica para que se vaya desarrollando y eso se fortalezca dentro de nosotros. Y quiero hablarles de un área muy importante que como hijos de Dios debemos de practicar, y esta área es el amor. Yo creo que hablar del amor siempre va a ser un tema interesante, aunque para muchos podría ser aburrido. ¿Cómo volver a hablar del amor de Dios o hablar del amor de matrimonio, el amor de pareja, del amor de amistad? No, hoy quisiera hablarte del amor como fruto del Espíritu Santo de Dios. La Biblia es muy clara cuando dice que los frutos del Espíritu Santo, el primer fruto del Espíritu es amor. Después viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Pero el mayor fruto del Espíritu Santo, hermanos, es el amor. Si tenemos amor, el amor que Dios nos da en nuestra vida, lo tenemos todo. Yo no sé si usted ha escuchado por ahí un canto o a veces frases de las personas que dicen: si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Déjeme decirle que no solamente es decir que tiene a Dios en su vida. Si tiene el amor de Dios, lo tiene todo. Y esta mañana usted va a aprender y va a comprender la importancia que tiene el amor en la vida de los creyentes, los que hemos decidido creer en Dios, en un amor genuino, un amor verdadero. Amar a Dios no solamente es decirle te amo. Amar a Dios es demostrarle que le amamos. Amar a nuestro prójimo no es solamente decirle a nuestro prójimo te amo, sino demostrarle a nuestro prójimo que le amamos. Así que el amor tiene que ver con una demostración. Así que quiero llevarte a las Escrituras y primero quiero invitarte a que abras tu Biblia en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto, y le escribe a los corintos o a las de Corinto y les dice lo siguiente en el capítulo número 12, verso número 1. Y hago referencia a este versículo porque Pablo dice algo muy importante: que no ignoremos los dones espirituales, que no ignoremos o no desconozcamos los dones espirituales. Dice el verso número 1 así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice el verso número 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, esto es lo importante, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, a cada uno se nos ha dado una manifestación para nuestro provecho. Así que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene también el amor de Dios. Y el amor de Dios es para nuestro provecho. Cuando amamos a Dios, cumplimos el primer mandamiento de amar a Dios, es para nuestro provecho. Si amamos a nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento que el Señor Jesús hace referencia, es porque es para nuestro provecho. Cuando amamos a alguien, lo estamos haciendo para nosotros mismos. Es un beneficio para nosotros mismos. Cuando tú le das a alguien algo por amor, nuestro provecho, porque es para nuestro beneficio, aunque estamos beneficiando a alguien con nuestro amor. Porque al final de cuentas, Dios nos amó a nosotros y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que el beneficio que el Señor recibe de su amor dado al mundo entero a través de la muerte de Jesús es que le amemos. Y debemos de amarle con todo el corazón. Y Él nos dice en su palabra que la manera de manifestar el amor genuino hacia Él
Tiene que ser un amor a través del Espíritu Santo de Dios, un amor genuino, un amor real, no un amor con fingimiento, porque el amor también se puede fingir. Hay amor verdadero y hay amor falso. Hay amor que es sincero y hay amor que no es sincero. Así que el apóstol Pablo está diciendo: no ignoren los dones. Y aunque hay diversidad de dones, de operaciones y de manifestaciones, dice Pablo, hay una manifestación del Espíritu que le es dada a cada uno y es para nuestro provecho. Y quiero hablar, aunque hay muchas manifestaciones, quiero hablar de la manifestación que considero es la más importante. Y no lo considero yo porque sea algo que a mi punto de vista así sea, sino porque aún la Biblia menciona que aunque hay muchos dones y muchos ministerios, hay tres cosas que van a permanecer para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todo, que permanece para siempre, es el amor. Y no solamente hace referencia a algo que permanece para siempre, sino que de todas las cosas que el Espíritu nos da como manifestación: servir, hacer milagros, predicar, dar profecía, hablar lenguas, amar. De todas las cosas que se manifiestan en la vida del creyente, la principal que no debemos de ignorar y que debemos de buscar y debemos de desarrollar es el amor. Porque si tienes amor, todo lo demás va a producir un impacto y va a producir fruto. Pero si no hay amor, aunque tengas todos los dones del mundo, aunque tengas todas las capacidades del mundo, si no hay amor, de nada sirve. Y eso es lo que quiero compartir esta mañana. Dice el verso número 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades. Cuando habla de dones de sanidades, habla de diferentes dones. Hay una diversidad. Hay diferentes enfermedades y hay diferentes dones para sanar esas enfermedades. Dice dones de sanidades en plural. Así que Dios te puede dar un don para sanar algún tipo específico de enfermedad, y Dios te puede usar para sanar enfermos de cáncer, y Dios te puede dar la fe necesaria para que ellos puedan ser sanados, porque es Dios el que da los dones. Pero ninguno de esos dones de milagros, de sanidades, podrá trascender si no hay amor. No habrá un provecho para nosotros si no lo hacemos por amor y con amor. Pero sigue diciendo este pasaje: a otro fe por el mismo Espíritu, verso 9, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos de los que estamos aquí, los que están escuchando, van a escuchar esta prédica a través de las redes sociales, creen que Dios reparte en forma particular sus dones, sus manifestaciones o sus operaciones? Dice el apóstol Pablo que es Dios quien da de forma particular a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué lo hace de manera particular? Porque cada miembro en particular debe de ejercer esos dones, debe de trabajar o desarrollar esos dones. Es nuestro compromiso, nuestro deber, el que si Dios nos ha dado un don, debemos desarrollarlo. ¿Recuerdan la parábola de los talentos que ya he predicado en otras ocasiones? El que trabajó los talentos, Dios le recompensó. Cuando tú tienes dones de parte de Dios y tú los desarrollas, Dios te recompensa. Pero cuando no los desarrollas, entonces llegamos a ser malos siervos negligentes, y eso trae como consecuencia el que seamos rechazados por Dios. Pero cuando hacemos lo que Dios nos manda en base a lo que Él nos da, estamos mostrando que le amamos. Y entonces, en vez de un rechazo, la Biblia dice que seremos recibidos. Bien, buen siervo y fiel. Un siervo fiel es aquel que hace todo con amor. Debemos ser siervos con y por amor. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, vaya conmigo, capítulo 12 de 1 de Corintios, verso 12. Porque así como el cuerpo, y quiero decir cuerpo, la iglesia,
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia se forma de muchos miembros. Y cada miembro en particular, Dios le ha dado una manifestación de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho, para que se desarrollen. Y aunque el cuerpo tiene muchos miembros, uno solo es el cuerpo. Y somos el cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia de Dios. Porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, verso 14, añade el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Además de todo lo que he dicho, el cuerpo o la iglesia no es un solo miembro, sino muchos. Así que la iglesia no es el pastor, un solo miembro, sino todos los miembros que somos parte de la iglesia somos el cuerpo. El cuerpo no se forma de un solo miembro, sino de muchos miembros. Dice este pasaje, porque por un solo, dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Escuche bien, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Quién pone a los miembros en un lugar, en un espacio para que cumpla una función? Dios. ¿Quién pone al pastor? ¿Quién pone a los líderes? ¿Quién pone a los del grupo de alabanza? ¿Quién pone a las panderistas? Es Dios quien pone a cada uno dentro del cuerpo y le da una capacidad, le da un don para que lo desarrolle y lo ministre. Pero primero es para provecho nuestro. Cuando lo ofrecemos en sacrificio, ofrecemos a Dios nuestros dones, es algo que nos va a beneficiar. Por eso nos conviene el que nosotros podamos desarrollar estos dones. No sé si lo mencioné al principio, yo he puesto como título al sermón de esta mañana, En busca del amor. En otras palabras, en busca de lo mejor. Porque una persona que ya ha descubierto los dones o sabe de la manifestación que Dios hace a través del Espíritu Santo en su vida como un don de Dios, va a procurar presentar ese don delante de Dios. Va a procurar que ese don sea puesto delante de Dios para que Dios sea glorificado. Y la persona que lo pone delante de Dios va a ser bendecida por Dios. Este pasaje dice, verso número 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos o que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó, escuche bien, el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia a la importancia de que la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, en forma particular,
es para que podamos compartir esa capacidad o ese don para que el cuerpo funcione de manera perfecta. Si un miembro del cuerpo no funciona o no se desarrolla o no practica, para lo cual fue ubicado dentro del cuerpo por Dios, entonces el cuerpo es imperfecto, porque no está funcionando una parte del cuerpo. Pero cuando todo el cuerpo, cada miembro en particular, está funcionando, desarrollando esa manifestación del Espíritu Santo por y con amor, el cuerpo es perfecto. Y puede la iglesia ser perfecta delante de Dios cuando todos los miembros en particular, en unidad, en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo sentir, están sirviendo a Dios de acuerdo a lo que Dios les ha dado. Así que tenemos que preocuparnos por el servirnos los unos a los otros por amor. Es la forma en que podemos decirle a mi prójimo: te amo, porque lo que yo tengo te doy, porque lo que Dios me ha dado yo lo comparto contigo, y es algo que yo sé que mi prójimo necesita. Mi prójimo tiene algo que yo necesito. Y de esa manera los unos a los otros podemos ayudarnos como un cuerpo, y entonces el cuerpo va a cumplir el propósito de Dios. Pero antes de concluir con este pasaje de 1 Corintios 12, el verso 27 dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya aquí Pablo lo define más claro. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y miembros cada uno en particular. Todos somos miembros de la iglesia, amén. Y aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Dónde los puso Dios? En la iglesia, el cuerpo de Cristo. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El apóstol Pablo cierra esta exposición diciendo: procurad pues los dones mejores. Por eso el título del sermón: en busca del amor. Procurar los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿A cuántos les gusta la excelencia? ¿A cuántos les gusta hacer las cosas lo mejor posible? Tenemos un Dios excelente. Tenemos a Jesucristo como el sacrificio perfecto, que todo lo hizo excelente. El Dios de la excelencia es el que adoramos, al que servimos, al que amamos, al que buscamos. Y el apóstol Pablo les dice: bueno, ya les dije que el cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro en particular tiene una manifestación del Espíritu Santo, y todos pueden ejercer un ministerio, una operación, una manifestación del Espíritu Santo, todos. Y todos son para beneficio del cuerpo, para provecho del cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y dice: mas yo les muestro un camino más excelente, el camino del amor. En la Biblia no, en los escritos antiguos no había una separación de capítulos. Este es un escrito que Pablo va expresando a la iglesia de Corinto, y termina ahí el capítulo 12, pero en realidad continúa su exposición. Cuando él dice: mas yo les muestro un camino más excelente, inmediatamente en el capítulo 13 es la continuación, donde él empieza a hablar de lo más importante o lo más excelente que para Pablo un creyente debe manifestar, y tiene que ver con el amor. El camino más excelente es el amor. Les voy a decir algo. En las cartas del apóstol Juan, él expresa lo siguiente. Él dice que Dios es amor. Y el apóstol Juan es el que hace toda una teología, una referencia acerca de ese amor de Dios y cómo debemos de manifestar ese amor de Dios. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que por amor dio a su Hijo y que Jesucristo, su Hijo, murió por amor a nosotros. Se sacrificó por amor. El amor verdadero tiene que ver con sacrificio. Dile que está a tu lado: sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay amor. ¿De qué manera Dios le pidió al pueblo de Israel, cuando Él los cogió y los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a que les sirviera en el desierto y posteriormente a la tierra de Canaán? ¿De qué manera Dios estableció que el pueblo de Israel debería de honrarlo y que, a pesar de sus imperfecciones como pueblo, ellos podían ser presentados perfectos delante de Dios? Y la única manera era ofreciendo un cordero perfecto, un sacrificio perfecto en vez de todo el pueblo. Y la sangre de ese cordero limpiaba de pecado a todo el pueblo, y por lo tanto el pueblo era presentado perfecto delante de Dios. Podía haber una manifestación de Dios en la vida del pueblo de Israel para ayudarlos, para proveerles, para sustentarles, para sanarles, porque ellos estaban haciendo el sacrificio del cordero perfecto que Dios les pidió en sacrificio, y la sangre derramada de ese cordero. La Biblia enseña que Jesucristo es el cordero perfecto, inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio que Jesús hizo como cordero, lo hizo por amor a nosotros. Por eso el camino más excelente es el amor. Jesús mismo en San Juan 14:6 declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Pero Él está diciendo: yo soy el camino. El camino más excelente que el apóstol Pablo está declarando se llama Jesucristo. Y dice este pasaje, vaya conmigo, capítulo número 13. Lo voy a leer en una versión un poco más entendible, la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que usted lo ha leído en la Reina Valera 60 por muchas ocasiones, pero yo sé que al leerlo esta mañana le va a traer un poco más de luz y le va a revelar un poco más de comprensión acerca de la manifestación del amor para provecho del cuerpo, que es la iglesia, de nosotros mismos. Si un miembro del cuerpo es bendecido, yo soy bendecido, porque todos somos parte del cuerpo. Si un miembro del cuerpo se duele, yo me duelo, porque somos parte del cuerpo. Es para beneficio de nosotros mismos. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 13: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, escucha bien, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiese todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme ante toda circunstancia. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que debemos de encontrar, retener, desarrollar y que permanezca para siempre. Si tú no tienes ese amor, es tiempo de buscar ese amor. Es tiempo de buscar el verdadero amor. Y la única manera de recibir este amor es teniendo a Jesús en tu corazón. Porque al recibir a Jesús en tu corazón, el que hizo el sacrificio por amor para el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo, Dios lo envía con dones, con capacidades para que nosotros podamos desarrollar el amor y entonces podamos amar a Dios y podamos amar a nuestro prójimo.
y nuestra vida literalmente sea una vida que viva por amor y con amor. ¿Hasta ahí estamos bien? La Biblia dice, ahí enseguida en ese capítulo 13, verso 8, que la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor, dice ahí, durará para siempre. El amor de Dios será eterno. Decía una cantante del mundo, amor eterno. Y en verdad, el único amor eterno no reside en el amor de un ser humano, porque el amor del ser humano es imperfecto. El amor de un ser humano es fingido muchas veces, pero el amor de Dios es perfecto y no finge su amor, sino lo demuestra con el sacrificio. Quisiera invitarte a que me acompañaras al verso número 13 de ese capítulo 13. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos 3 es el amor. Y en el capítulo 14 sigue diciendo, termino con eso ahí en ese tema del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que el amor sea su meta más alta. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Qué tremendo, hermanos, es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: el amor es lo más importante, pero también deben de desear las capacidades, las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Hoy yo te quiero confiar un secreto. Las manifestaciones del Espíritu Santo no se dan como cuando conectas un cable y la corriente entra inmediatamente y hace que el aparato funcione o cumpla un fin. En el caso de la manifestación del poder, de la manifestación del amor del Espíritu Santo, para que esa manifestación sea real en nuestra vida, tiene que haber un deseo. Pablo dice: desead los dones mejores, desead las mejores capacidades, sobre todo desea el amor. Y cuando habla de desear, es algo que tú deseas tan intensamente que es algo que está latente en tu vida en todo momento y se está desarrollando. Cuando habla de desear, dice la Biblia que si hay alguien que nos concede los deseos del corazón, es nuestro Dios. Pero tenemos que primero deleitarnos en Él. Así que para poder nosotros el amar y hacer que ese amor sea un amor que trascienda y impacte en nuestra vida y en la vida de los demás, tenemos que comprender que tiene que haber un deseo. Y lo hacía con amor. Y ellos deseaban también que eso se manifestara en ellos. Y cuando el Señor les dice: yo me tengo que ir, ellos se ponen tristes y en cierta manera desesperados, porque dicen: Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes las manifestaciones de Dios de una manera real. Y dice el Señor: no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos, sino que el Padre enviará al Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo manifestaciones de poder. No salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y entonces solamente así van a poder manifestar el amor, el poder, para poder dar testimonio a todas las naciones. Dice la Escritura que ellos desearon y se fueron a orar a un aposento alto. Y fue una oración tan intensa, un deseo tan intenso, que oraron, que clamaron, que cuando menos lo pensaron, dice la Escritura que vino un estruendo fuerte, un viento recio, que llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y sobre cada uno en particular se posó sobre ellos como una lengua de fuego. Y desde ese día, la vida de los que recibieron el Espíritu Santo no fue la misma. Eran valientes para predicar. Amaban aún a las personas que no eran de su descendencia, que no eran de su nación. Amaban a todo el mundo y manifestaban el amor de Dios. Ellos entendieron este mandamiento. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 22, verso 37. Mateo 22, 37. Jesús habla de dos mandamientos. Mateo 22, verso 37. ¿Ya lo tiene? Le preguntan en el verso 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mandamiento que el Señor le dice a esta persona que le pregunta sobre el gran mandamiento, Él le dice, amarás al Señor tu Dios. Habla del amor. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amar, mandamiento que tenemos que llevar a cabo. Vaya conmigo a Juan capítulo 13, verso 34. Jesús mismo habla a los discípulos y les dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo? ¿Un mandamiento nuevo si tenemos los mandamientos de la ley? Y vienes a revelarnos un nuevo mandamiento. Y Él les dice, sí, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Qué tremendo, ¿no? El mandamiento ya no solamente es ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora está diciendo que nos amemos los unos a los otros, los miembros del cuerpo en particular, los miembros de la iglesia en particular, unos con otros, que nos amemos como Él nos ha amado. Y dice ahí, así también ámense los unos a los otros. ¿Y de qué manera Jesús nos amó? Nos amó de una manera sacrificial. Se sacrificó por amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros y sacrificarnos desarrollando el talento, el don, el ministerio, el llamado, la vocación, de tal manera que aunque es un sacrificio, lo hagamos por amor, porque los miembros del cuerpo, la iglesia, lo necesita. Yo no puedo decirle no te necesito a otro miembro del cuerpo, ni ellos pueden decirme no te necesito, porque nos necesitamos los unos a los otros. Y cada uno en particular tiene una manifestación de Dios para provecho de la iglesia. Hermanos, Dios nos llamó a ser una iglesia perfecta. Y la iglesia va a ser perfecta cuando cada uno en particular empiece a desarrollar el llamado, el don que el Espíritu Santo ha puesto en su vida para ejercerlo dentro del cuerpo. Usted está en el cuerpo porque Dios lo puso ahí. Y Dios lo puso con un propósito. Y tiene que ejercer esa manifestación para su bendición y para bendición del cuerpo de Cristo. Hay un pasaje más, San Juan capítulo 15, verso 12. Dice el Señor Jesús, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Yo no puedo expresar la manera en que Jesús nos amó diferente a lo que la Biblia dice. ¿Cómo debemos de amarnos como Él nos ha amado? ¿Y cómo nos amó? Sacrificándose. Pablo escribe una carta más a otra iglesia, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia de los Efesios,
y les dice lo siguiente. Vaya conmigo a la carta de Pablo a Éfeso, capítulo 5, verso número 2. Y Pablo le dice a los creyentes de esta iglesia lo siguiente: y andad en amor, caminar, vivir la vida en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y añade diciendo el apóstol Pablo: ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios 5:2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El servirnos por amor tiene que ver con un sacrificio. Cuando tú haces algo, desarrollas la manifestación del don, de la capacidad, de lo que Dios puso en tu vida, y es para edificación de la iglesia, para edificación mutua del cuerpo de Cristo. Entonces dice la Escritura que es una ofrenda, es un sacrificio a Dios de fragante aroma. Es un perfume agradable a Dios. Los muchachos que tienen el don de tocar la guitarra, el teclado, de cantar, están ofreciendo como un sacrificio a Dios el talento, el don que el Espíritu Santo puso en ellos para edificación nuestra al escucharlos, deleitarnos en las alabanzas y cantarle a nuestro Dios. Dice la Escritura que lo que ellos están haciendo es olor fragante, o sea, es un olor agradable delante de Dios. Cuando tú bates las palmas y cantas y levantas tus manos y adoras al Señor, lo que tú haces como parte del cuerpo es también un olor fragante para Dios, grato para Dios. Es un sacrificio de alabanza, es un sacrificio que estamos ofreciendo con nuestro cuerpo. Y esto es algo tan real que la manifestación del Espíritu Santo desciende sobre aquellos que lo están haciendo, escuche bien, con amor y por amor genuino, sin fingimiento. Yo no vengo a la iglesia a hacer como que canto a Dios. Yo vengo a la iglesia a cantarle a Dios. Yo no vengo a la iglesia a hacer como que oro a Dios. Yo vengo a orar a Dios. Yo no vengo a la iglesia a hacer como que sirvo a Dios o a mi prójimo. Yo vengo a la iglesia a servir a Dios y a servir a mi prójimo. Es mi sacrificio que yo presento delante de Dios. Vaya a Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1, y voy a terminar con eso. Romanos 12, 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo hemos de presentar nuestros cuerpos? En sacrificio vivo. Ese es nuestro culto, hermanos. Es donde podemos desarrollar los dones, los talentos, los ministerios. En realidad debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Verso número 2. No debemos de conformarnos, debemos de transformarnos. No debemos de conformarnos, debemos de transformarnos. Cuando usted viene a la iglesia se transforma a una nueva versión de usted mismo. Dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando usted comprende la voluntad de Dios y la desarrolla, entonces usted está siendo transformado por Dios a una mejor versión de la que usted ya es. Cuando usted viene a la casa de Dios, el Espíritu Santo está haciendo esa transformación, esa conversión del viejo hombre a un nuevo hombre creado según Dios. Y Dios se quiere glorificar en esa vida nueva
que ahora es transformada a través del poder de Dios. En el verso número 3 dice: no debemos de creernos más de lo que somos. Somos hijos de Dios, sí, pero aún así tenemos que ser humildes. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de que no tenga más alto concepto que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que es en Dios o que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, está diciendo: no pienses más de lo que tú eres, sé humilde. Aunque Dios te puede usar dentro de la iglesia, en un ministerio tal vez que es muy bien visto, tienes que ser humilde, y todo lo que tú hagas tienes que hacerlo con humildad. Y Jesús lo enseñó. Cuando Él habló de servir por amor, Él les dijo a los discípulos: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servirles a ustedes. Y lo voy a hacer con tal amor que voy a ser humilde. Y Él tomó un lebrillo, una tinaja con agua, una toalla, y se puso de rodillas y empezó a lavar los pies de los discípulos. Humildad. Sirvió a los discípulos. Y Él lo hizo para demostrarles que así como Él pudo servir con humildad, todos deberíamos de servirnos de la misma manera. El verso número 4 y 5 del Romanos 12 habla del cuerpo, y que el cuerpo se conforma de muchos miembros, de lo cual ya hemos hablado en otros capítulos que el apóstol Pablo hace referencia. Pero en el verso 6 y 8 dice que hay diferentes dones, y los dones son para usarlos. Pero el verso 9 dice el pasaje así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Así que si hemos de hacer algo dentro del cuerpo de Cristo, tiene que ser con un amor genuino, por amor, no fingido. Sabe que en el tiempo de Jesús había personas que eran consideradas religiosos, y se consideraba que eran personas que amaban a Dios porque tenían conocimiento de las cosas de Dios y no salían de las sinagogas. Pero cuando Jesús vino, Él les dijo a ellos: hipócritas, porque ellos decían que amaban a Dios, pero no lo amaban, porque no hacían lo que Dios les pedía. Y eran palabras duras. Pero Jesús vino a mostrar el verdadero amor. Él vino a decirles: no finjan un amor hacia Dios, tiene que ser un amor, porque el amor de Dios se demuestra en la obediencia. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y los escribas y los fariseos, aunque conocían los mandamientos, no los guardaban. No practicaban el amor de Dios. Y lo voy a decir así: una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, la ley dice que debe de morir apedreada. Los religiosos decían: apedréela. Jesús dijo: yo no la condeno, yo la perdono y le doy una oportunidad más. Eso es amor. Amar a nuestro prójimo. Cuando venía un leproso y decía: ten misericordia de mí, cállate, hazte a un lado, no te acerques a él, eres inmundo. Jesús se acercaba a ellos y les decía: ¿qué quieres que te haga? Ellos decían: quiero ser limpio. Y Jesús les decía: sé limpio. Eso es amor. Cuando son personas rechazadas, personas que no son permitidas a aún ser parte de una sociedad, Jesús los hace inclusivos y les permite ser parte de una sociedad que el mundo los ha rechazado. Amor. Aquel que no recibe amor. Y puedo poner más ejemplos de cómo Jesús mostró el amor, y que tenemos que mostrar el amor sin fingimiento. Por último, puedes leer todo el capítulo 12 y son características del amor de Dios en la vida de un creyente.
El verso número 11, el 10 dice, amándonos los unos a los otros. El verso 11 dice, no perezosos, fervientes, sirviendo al Señor. El verso número 12, gozosos, sufridos y constantes en la vida cristiana. El verso 13 dice, compartiendo a quienes tienen necesidad. El 14 dice, bendecir y no maldecir. El 15, gozarse y llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. El 16, unidos en humildad. El 17, no pagar mal por mal, sino antes procurar lo bueno. El 18, estad en paz con todos. El 19, no vengarse, sino dejad que Dios intervenga. Mía es la venganza, dice el Señor. El 20, al enemigo, ¿qué debemos de hacer con el enemigo? Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, a tal grado que se llene de vergüenza, porque no espera que alguien que ha sido tu enemigo te muestre amor. Y por último, el verso 21, no te dejes vencer por lo malo, más bien vence con el bien el mal. Hablar del amor o buscar el amor, en busca del amor, es permitir que las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios sean genuinas en nosotros. En tiempos donde el amor hacia Dios es un amor fingido, donde las personas que se dicen cristianas, que aman a Dios, pero en realidad están muy lejos de Dios. El profeta declaraba, y el Señor Jesús también lo recordó diciendo, este pueblo de labios me alaba, me dice que me ama, pero su corazón está muy lejos de mí. No me ama con todo su corazón. Este tiempo se requiere de personas dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, que puedan amar sin fingimiento, que puedan amar con el amor que Dios ha manifestado a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, para nuestro provecho y para provecho del cuerpo de Cristo. Hoy yo te quiero invitar a que desarrollemos este amor. Lo tenemos, depende de nosotros. Se requiere sacrificio, lo sé. Y todo sacrificio tiene su recompensa. Todo sacrificio. Una de las características de una persona que tiene el amor de Dios es una persona que se mantiene firme, sigue amando a Dios, es perseverante, pase lo que pase. La semana pasada hacía la referencia bíblica, también hablando el apóstol Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? ¿O qué circunstancia nos podrá separar del amor de Dios? Nada ni nadie nos podrá separar del verdadero amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque somos la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Yo te invito a que estés de pie esta mañana, tú que estás de manera presencial, y podamos orar a Dios esta mañana y decirle: Señor, hoy vine este domingo a tu casa y vine a buscarte a ti, Señor, y el tema del sermón es en busca del amor. Hoy recuerdo que tú eres el amor. Dios, eres amor. Y hoy, Señor, yo quiero presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti.